Una de las cosas que la inteligencia artificial nos permite hacer mejor son las predicciones. Y algo muy importante de predecir es si el precio que estás pagando por tu siguiente propiedad, por tu casa, por un terreno, etc., es realmente el adecuado. Hoy día hablaremos con Matías Echeverría, quien es cofundador de House Pricing, una startup que precisamente hace esto con inteligencia artificial. Te entrega una estimación del precio de tu propiedad y lo cual te permite a ti eventualmente poder negociar un mejor precio o a distintos actores poder usar esta información para tomar mejores decisiones. No te pierdas este episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios, tu podcast semanal donde aprenderás en simple cómo usar la IA en tu organización. Hola Matías, muchas gracias por haber venido al podcast el día de hoy. Para la gente que no ha escuchado antes House Pricing, ¿cómo podrías describir qué es? En palabras muy simples, valorizamos propiedades, tanto el valor de venta como de arriendo, y lo hacemos 100% online, automático e instantáneo prácticamente. Entonces eso es como lo más simple que resume House Pricing. Perfecto, o sea, en el fondo yo entro al portal que tienen ustedes, ingreso como algún dato de la propiedad. ¿Tiene que ser mía la propiedad para poder hacer esto? Mira, tú puedes hacerlo con cualquier propiedad. O sea, lo bueno de House Pricing es que es muy simple. Tú colocas solo la dirección de la propiedad, ¿no? Casa, dirección tanto, si es un condominio, el número de la casa o del departamento, si es un edificio. Y nosotros solo con esa información te podemos devolver un informe de valorización completo, o sea, el valor comercial de venta, de arriendo, lo que se vendió del sector, estimación de sobreoferta, lo compran muchos inversionistas. Entonces, solo con la dirección exacta, tú puedes obtener un informe de House Pricing para cualquier propiedad en todo Chile. Ah, perfecto. Y lo que te quería preguntar ahí es que precisamente lo tomaste como lo compra mucho inversionista. ¿Quién es el que generalmente compra estos reportes? ¿Son las personas que quieren comprarse una propiedad? ¿Es el arrendador? No sé cómo. ¿Cuál es el perfil? Mira, lo voy a tratar de ordenar de mayor impacto o más grande a más chico. Yo creo que el primero es el comprador, el que tiene la mayor asimetría de información. Es un poco como AutoFact, lo resolvió los autos, que cuando salió AutoFact, el principal que compraba el informe era el que iba a comprar el auto, porque no sabía nada. Entonces, en House Pricing, en la industria inmobiliaria, yo diría que el comprador, ya tanto el inversionista, si quiere comprarse su N propiedad para inversión o para primera vivienda, porque usa House Pricing, uno, para saberse los facts de la propiedad, oye, cuánto está regularizado, cuánto no. Entonces, eso ya es súper importante, pero también para negociar con datos. Entonces, nosotros le decimos valor de mercado. Esto es toda la información que tú necesitas para ajustar cualquier matiz, y el comprador va con una oferta que haga sentido. Entonces, muchos compradores me han dicho, me ahorré de verdad muchos millones de pesos o bajé en el precio muchos millones de pesos con un informe de House Pricing. Ya, porque en el fondo este comprador lo trata de ocupar para la negociación. Sí, el comprador lo usa para la negociación. Entonces, esa es la razón más importante. Hay un segundo que es el profesional inmobiliario, que ahí está el corredor de propiedades. Entonces, el corredor de propiedades está en sus mejores intereses hacerlo bien, se supone, y una de las cosas que lo quiere hacer bien es publicar al precio correcto tu propiedad. Entonces, si te vas a asesorar con propietario, la idea es publicarlo al precio correcto por una serie de razones, que es más eficiente para todos. Claro. Y ahí el problema que pasa es que el propietario siempre sobreestima. Entonces el propietario se llama como sesgo de confirmación, que lo que uno hace es que agarra evidencia sesgada para validar tus creencias. Entonces, claro, alguna vez un departamento 8 pisos más abajo se vendió al precio que me gusta, entonces obvio que tiene que hacer eso. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es como, oye, vi un departamento publicado que se parece al mismo edificio a tal precio. Otro ejemplo es el amigo de mi amigo, o como decir tú, eso es evidencia, pero es sesgada, porque yo te puedo decir, oye, mira, todos estos departamentos, te paso 10 departamentos muy parecidos que se vendieron en tu zona, y el promedio te da un 20% menos de lo que tú crees. No sé si vas a agarrar esa evidencia, ¿cachai? Entonces eso es lo que hace el propietario, agarra evidencia de forma selectiva, para decir, mi propiedad yo creo que vale esto, y el corredor sabe que no vale eso, entonces se genera esa fricción. Y para que te haga una idea, más del 95% de las propiedades que se publican a la venta son con corredor de propiedades. Entonces la gente cuando vende, casi todos venden con corredor de propiedades, porque no solo te asesoran el precio, en la foto, en todo. Entonces el corredor de propiedades es el que
porque es su sueldo al final. Entonces, él necesita publicar el precio correcto y necesita algo para esa negociación con el propietario sea lo más efectiva posible. Entonces, ellos son el otro nicho más importante que usa house pricing. Entonces, que lo valora mucho. ¿Hay algún como consumidor menos como esperado? No sé, por ejemplo, en mi mente se me vienen, oye, quizás una inmobiliaria o quizás un regulador o algo por el estilo. Mira, hoy en día lo bueno es que estamos creciendo en varios segmentos que son como... que yo no pensaba. Uno, por ejemplo, que yo no tenía en mi cabeza hace un año atrás, era la inmobiliaria. Que si bien no lo usa tanto, o sea, en revenue no pesa tanto, yo creo que sí va a pesar de aquí a 1 o 2 años más. Nosotros lo que hicimos es que vimos la oportunidad, entonces ajustamos todos los modelos y todo el informe para que funcionara bien para proyectos nuevos. Y ahí no solo por la inmobiliaria, sino que también vimos la data, y en Chile como un 30% de las transacciones son proyectos nuevos. Entonces dijimos, estamos poniendo un mercado acá relevante. Pero ahí ¿cómo lo ocupan? Es como, oye, me acabo de comprar un terreno y quiero saber más o menos cuánto podría sacarle a cada departamento. Mira, hoy en día la inmobiliaria lo ocupa más que nada para hacer un seguimiento dinámico de su pricing. Ellos, cuando publican un precio, ese precio no está escrito en piedra. Ellos igual hacen ajustes, aunque uno no se dé cuenta como consumidor. Entonces, si es que el proyecto va más lento de lo esperado, ellos pueden hacer ajustes en el precio. Entonces, usan house pricing para las áreas, para hacer un seguimiento real de, oye, mi política de precio, no sé, este departamento, estas características, dice, no sé, 4.000 UF. House pricing, ¿cuánto me dice? Porque se basa en ventas reales, departamentos nuevos en los últimos años. Entonces, si me dice algo muy lejano y voy a una velocidad lenta, probablemente tengo que ajustar mi pricing. Entonces, lo están usando para eso. Después, yo creo que sí, house pricing va a poder darle un insight en el futuro. Ejemplo, tengo 3 lugares para comprarme terreno. House pricing igual ya resuelve el precio para el terreno con más error, pero ellos pueden tomar decisiones como de configuraciones. Si oye, tengo un edificio donde lo puedo configurar con más departamentos de X tipología, entonces, ¿cuánto vale en el mercado? Entonces ellos pueden tomar decisiones mucho más precisas para saber, porque ellos ahora, imagínense, no sé bien cómo lo hacen, pero creo que tienen su Excel y dicen, oye, el mercado se valoriza así por no sé cómo, lo calculan y house pricing les puede dar una certeza de, oye, por acá va a estar el precio de tu edificio completo. Entonces es una variable más para que ellos coloquen, yo creo que de las más importantes en su valorización del proyecto. Claro, porque pueden estimar mejor la rentabilidad del proyecto inmobiliario. Sí, porque ahí el supuesto de cuánto vale el edificio es más importante. Al final, si yo me equivoco con eso en un 2%, el edificio son millones de dólares, entonces estamos hablando de mucha plata. Sí. Me recuerda mucho, bueno, hay un par de cosas. Primero, para la gente que quizás nunca ha escuchado lo que es una UF, en Chile es imposible no saber, pero si el auditor que está escuchando ahora el podcast no es de Chile, tengan en consideración que la UF es una moneda de cambio que tenemos internamente que se ajusta a inflación. Entonces, hablamos de los pesos chilenos para la inmensa mayoría de las cosas en el día a día, pero para las cosas que son muy importantes como la venta inmobiliaria de propiedades, hablamos en UFs. Y las UFs es una unidad que básicamente convertimos desde el peso chileno y que a la medida que la inflación del país va pasando, eso se va ajustando. Entonces, por ejemplo, si yo te digo una propiedad vale 4.000 UFs, es 4.000 unidades de poder adquisitivo que van a mantenerse constantes en el tiempo. Algo raro, mucha gente lo critica, mucha gente lo alaba porque de alguna manera reduce el riesgo de la parte del inflacionario, pero ese es otro tema que no nos vamos a meter hoy día. Entonces, es el contexto. Y lo segundo es que lo que me recuerda mucho lo que estás diciendo es que en general, por ejemplo, cuando uno va a comprar una propiedad, hay un proceso de tasación que es por un humano hoy día. En el fondo hay un tasador profesional. En el fondo tú estás tratando de cumplir ese rol, pero de una manera automática y más rápida, ¿o no? Sí, esa aclaración yo creo que es muy importante, porque house pricing no reemplaza el tasador. Hoy en día el tasador tiene un rol más para el banco, diría yo, para el crédito hipotecario. Entonces el banco te presta plata y el tasador lo que hace es que valida que la propiedad vale eso. Entonces, porque el interés del banco es prestarte algo que en el fondo vale eso, porque después eventualmente si tú no le pagas es su hipoteca. Es su garantía. Entonces el banco te dice, yo te presto, tú vas a comprar la propiedad a 100 millones, yo te presto los 100 millones, pero yo necesito asegurarme que la propiedad no sé si vale cercano a eso, porque si en verdad el mercado vale 80 y tú no me pagas ahí, yo el día de mañana la voy a vender en 70, 60, entonces voy a perder mucha plata. Entonces el tasador hoy en día cumple ese rol de validar cuánto vale el activo. De hecho, la banca es un actor interesante que ahora está empezando a usar house pricing, no para reemplazar la tasación aún, sino que una segunda opinión probablemente. Mira, sí, una segunda opinión, y también ellos tienen otras necesidades de valorizar su cartera de forma masiva al año para la CMF. Hay otros temas que podemos hablar después, pero hoy en día house pricing no reemplaza
al tasador, es súper importante. Pero sí el uso que tiene House Pricing es que uno, costo efectivo, o sea, una tasación para que la audiencia se haga cuenta cuesta en promedio 150.000 pesos. Claro, son como $160, entonces no es algo que que todos van a decir, tengo 3 propiedades que me interesa revisar, pago 3 tasaciones. Nadie hace eso. O sea, además que igual no se demora, no es instantáneo como decías. Claro, no es instantáneo. Y también yo he visto otros temas en las tasaciones presenciales. Como India House Pricing ya está agarrando cierto vuelo, está creciendo, nos llegan casos reales de gente que dice, mira, el tasador dijo que la propiedad valía 10.000 y yo saqué un informe de House Pricing y lo hacen por una segunda opinión, me da, no sé, 8.000. Entonces, ¿por qué esta diferencia? Y vimos los casos y había un patrón en esas tasaciones, que eran como 10 casos, que el tasador solo valorizaba con lo que había en la oferta de los portales. Entonces, uno para valorizar una propiedad hay distintos métodos, pero el método que más aplica y que aplicamos nosotros es tratar de ver comparables reales, ojalá que se vendieron, ojalá es como la fuente más directa. Y ellos, lo que vi en estas tasaciones era que usaban 5 comparables, que es el mínimo que se les pide. Entonces usaban el mínimo y solo comparables que estaban publicados en los portales. Y esa data tiene serie de desafíos y temas que vamos a hablar después. Entonces yo les dije, mira, el informe de House Pricing lo revisé y está bien. O sea, el informe te muestra abajo lo que se vendió, que es parecido. Que ahí tenemos una capa bien interesante que te dice estas X propiedades se vendieron. También reciente te demostramos todo, el rol, la fecha, toda la información. Entonces tú puedes confiar en que lo que te recomendamos está alineado con el mercado. Entonces las tasaciones, no es que yo no creo que desaparezcan, pero sí lo que yo creo que puede pasar en el futuro es que se hagan tasaciones express. ¿Por qué? Porque yo creo que nuestro algoritmo está avanzando a ser más preciso que un humano. Faltan algunos segmentos como las remodelaciones, que igual las estamos trabajando, o activos un poco más complejos que ahí el humano, human in the loop, necesita. Y también el Human in the Loop se necesita para validar, por ejemplo, la superficie exacta. O sea, ni con un dron puedo ir y validar. O sea, podría hacerlo, pero ya eso requiere una capa extra de... Claro. Mediante el humano necesita decir, esta propiedad tiene este metraje, este estado de conservación, pero ahora lo mejor es, yo creo que el camino es que esto se lo pase a un algoritmo como House Pricing que te diga, mira, dado todo este contexto de la propiedad vale tanto. Claro. Y ahora eso, la tasación lo hace el humano, manualmente. Pero yo creo que hoy en día son más precisos con el contexto correcto, que solamente la superficie exacta, esta conservación de la propiedad, que un humano en valorizar la propiedad. De hecho, me llamó mucho la atención el caso de House Pricing porque dentro, y podemos discutir esto porque me interesa saber si efectivamente es un estereotipo que tengo en mi cabeza o no. En mi opinión, desde externo, de quien es experto inmobiliario, la industria inmobiliaria tiene mucha data sucia. Como que en el fondo, tú, por ejemplo, mencionabas, oye, las ventas que se han hecho en el pasado. Eso hoy día en Chile vive a través del conservador de bienes raíces, ¿o no? Como que en el fondo, de alguna manera, no hay una fuente de verdad para toda la industria. Y, por ejemplo, tú decías, hay propiedades que yo tengo información de esto y otro que no. ¿Es tan así? ¿La industria es tan difícil como consolidar una data de la industria de viviendas y propiedades? Sí, yo diría que sí, aunque Chile es de los países que el acceso a la data es mucho mejor que otros países por distintas razones. Una de las más importantes es la ley de transparencia. Hace un año atrás se publicó una ley que yo puedo pedir información. Entonces, una de las fuentes que nosotros pedimos es al Servicio de Impuestos Internos, que son el catastro de los roles, que esa fuente está bien. Yo para cada rol sé toda la información del rol de construcciones, año de construcción. ¿El rol es un número identificador de las propiedades? El rol es, claro, una ID de la propiedad. Entonces, ¿y eso qué te dice? Te dice, mira, esta casa, el rol es su ID, y ese ID yo puedo ver toda su información regularizada. Entonces eso es súper importante. Lo que regularizado es lo que el Servicio de Impuestos Internos tiene en su base de datos que tiene tu propiedad. Si tú le agregaste una ampliación y no le dijiste a nadie, yo no lo veo, estoy ciego. Entonces, claro, ese es un ejemplo de la mejor fuente de información de que yo voy a estar ciego. Me preguntan, oye, pero mi casa tiene remodelaciones o cosas. Soy ciego. Entonces, pero sí, el tema de la data es algo que es un desafío, y ahí yo creo que House Pricing cumple el mayor rol por detrás. Yo creo que el 70% de nuestro valor agregado es agarrar todas las fuentes de información que podemos. Una las pedimos como esta, otra las scrapeamos, que hacemos web scrapping para sacar información que está online y pública, de los conservadores, de los portales, y cada fuente tiene sus pros y sus contras. Unas tienen más atributos, otras tienen menos atributos, y otras tienen más errores en los atributos. Entonces, hasta la de Servicio de Impuestos Internos, si bien el error ahí es mucho más menor y más bajo, la de los portales, por ejemplo, que la usamos para el arriendo, o sea, la fuente para estimar el arriendo usamos la que está en los portales. La gente publica con coordenadas erróneas, con duplicados,
Y ahí es una mezcla de dos cosas. Una, la gente que no tiene ningún incentivo a publicar bien y los portales que no colocan ninguna barrera no lo ven como tan importante la calidad de la información. Entonces, ahí House Pricing cumple ese rol por detrás, el data engineering que hacemos de limpiar todo esto. Y eso es como bien desafiante. Sí. O sea, hay todo un pipeline para poder consolidar la información, ¿no? Sí, ese pipeline sí es bien, claro, un pipeline. Yo creo que es como el desafío más grande que tenemos hoy en día, de limpiar bien esa información, cosa que el modelo que es simplemente un modelo, un KNN, un K Nearest Neighbor, que lo que hace es que trata de ver cuáles son las propiedades más parecidas que se vendieron, pero llegar a eso es lo más desafiante y también de tratar de comparar peras con peras. Ya, yo tengo una propiedad y la quiero comparar con las que son realmente parecidas. Y como yo sé que esta está en un barrio que no es comparable. Pero hacerlo automático al final, porque si yo conozco el barrio, manualmente yo puedo ir y en 2 horas limpiar la data, pero la idea es hacerlo automático. Muchas empresas crecen con procesos financieros manuales. Cobran a cada cliente, concilian las facturas con procesos lentos y arman nóminas en el clásico Excel. Y está bien, eso puede funcionar por un tiempo, pero cuando el negocio comienza a crecer, esa forma de operar empieza a ponerle techo al crecimiento, pues te quita tiempo de la operación y te deja expuesto a errores que te pueden costar caro. Hoy, gracias a la automatización y la inteligencia artificial, las finanzas pueden ser más smart. Doomint es una plataforma que te permite manejar tus finanzas de una manera más inteligente y ágil, integrando más de 60 plataformas como el servicios de impuestos internos, diversos bancos, entre otros, para así hacer tus finanzas más fáciles. Deja atrás las manualidades y únete a las más de 1000 empresas que operan con una visión financiera más inteligente, usando Smart Finance de Doomint. Conoce la plataforma en el QR que está ahora en pantalla o en el enlace que encontrarás en la descripción de este video. Precisamente lo que mencionaste del KNN era un poco hacia dónde quería ir con la siguiente pregunta. En el fondo, esto, para la gente que no ha escuchado lo que es un KNN, cuando hablamos de inteligencia artificial, hoy día todos nos centramos en la IA generativa, pero está toda esta ola de la IA predictiva o analítica, como le quieran llamar, de los algoritmos más tradicionales, que son los algoritmos en los cuales uno no conversa, no tiene un chat con él. Claro. Pero básicamente es data que se procesa de manera matemática y entrega una predicción, un resultado, una clasificación, dependiendo de los tipos de algoritmos que estés ocupando. Hay un capítulo de IA generativa, IA generativa versus predictiva en el podcast hace un par de semanas atrás, si alguien quiere meterse más. Pero básicamente KNN es uno que resuelve clustering, ¿no? Sí, más que clustering, ayer estuve investigando un poco porque si bien en la universidad me pasaron todos estos conceptos, quise llegar un poco más preparado con literatura. Yo no me considero alguien, claro, o sea, no leo mucho todos estos libros, pero KNN en teoría es aprendizaje supervisado. Yo lo superviso con algún objetivo. Entonces, el no supervisado es como el clustering, que yo no lo superviso con algo. Digo, agárrame patrones, yo no sé cuáles son los patrones, así que tú ándame a buscar los patrones. El KNN yo le doy cierta supervisión. Le digo, por acá está la variable objetivo, que son las compraventas, por ejemplo, lo que se vendió, o en la oferta lo que se publicó. Entonces, es claro, como dijiste tú, hoy en día IA es como toda asociada IA a la IA generativa. Claro. Pero sí, la IA o Machine Learning, todo esto se viene haciendo hace muchos años. Oye, y en este caso, ¿es solamente un algoritmo que opera las dos cosas o tuvieron que ir como haciendo subalgoritmos para... ¿Onda House Pricing es solamente un algoritmo matemático o son varios? Mira, son varias capas y es interesante eso porque, claro, uno cree que es como solamente... De hecho, hay veces que me preguntan, oye, ¿cuál es el modelo que usan? Y sí, o sea, la base es como KNN. Es como que yo le preguntara a Anthropic cuál es la base de su modelo. En el LLM. Ya, pero ¿por qué tenéis 3.000 personas trabajando para mejorar esto todos los días? Claro. Entonces, en House Pricing sí, la base es un KNN que lo trata de emular un tasador profesional, que el tasador hace lo mismo. Dice, oye, te voy a valorar tu propiedad, voy a buscar información y buscar las que ojalá sean lo más parecidas posible sobre asomarme una base. Nosotros tratamos de hacer eso en esencia, pero es más complejo en el sentido de que cada parte del pipeline tiene desde reglas como simples, reglas más avanzadas, hasta los modelos clásicos de Machine Learning, que tenemos que, por ejemplo, la tipología. Entonces, la tipología, el servicio de impuestos internos no la tiene. No, ellos no guardan esa información. ¿Qué es la tipología? La tipología es los dormitorios y baños. Entonces, una propiedad, ¿cuántos dormitorios y baños tiene? Y nosotros hay información que tratamos de usar todas las cosas que se puedan capturar, porque mientras más variables tengamos, más precisos podemos ser en la estimación. Y ese es un ejemplo donde, si bien para la data de oferta, lo que están los portales, portal inmobiliario, todos los portales web, los propietarios lo publican, aunque con error, el servicio de impuestos internos no me lo dice. Entonces, ahí lo que hicimos fue
un modelo predictivo para inferir en los dormitorios y baños. Y ahí que lo que hacemos es que House Pricing, como ya agarra data, nuestro tasador al mes tiene aproximadamente 15.000 usos. De esos 15.000 usos, buena data son 10.000 usos. Entonces asumimos y ahí hacemos reglas también para filtrar información que creemos que es verídica. Entonces ahí el usuario nos ingresa toda la propiedad. Entonces orientación, tipología, o sea, tipo de dormitorio, baño. Y esa es la data que tenemos como buena en un catastro de roles. Los ID de las propiedades en Chile, para que te haga una idea, son como 9 millones de propiedades. Entonces en House Pricing todos los meses acumulamos como 10.000 nuevos data points para entrenar modelos predictivos para predecir ciertas variables que nos faltan. Ese es un ejemplo de los dormitorios, los baños, también el número de estacionamientos, número de bodegas. También corregimos coordenadas a veces porque las coordenadas en algunas fuentes están raras. Entonces ese es un ejemplo donde en esta parte del pipeline, que es la parte del inicio de, oye, necesito saber que esta propiedad tiene estos atributos, aplicamos muchas capas de limpieza de datos, de modelos de Machine Learning para predecir esa información. Después aplicamos, yo creo que son más heurísticas, más reglas para... Algo que desarrollamos fue para detectar barrios, que era un desafío porque nos preguntan a veces, oye, ¿cuánto radio tú usas para decir esta propiedad es comparable con esta? Y le dije, el radio no es fijo, porque si yo uso un radio de, no sé, pues un kilómetro. Un kilómetro, capaz que me sirva muy bien, no sé, pues en Providencia, porque hay harta data, hay harto edificio cerca y también la data es comparable. O sea, si yo camino un kilómetro en promedio, a lo mejor para el 80% de los casos me va a dar bastante bien. Pero si yo cambio eso a Chicureo... algo que es más rural, o que tenga propiedades más grandes. Claro, más grande. O sea, si yo cambio eso a rural, algo más grande, y uso un kilómetro, me voy a quedar con 2 comparables o a veces con 0. Entonces, no siempre es un radio fijo. Y si yo trato de hacer fuerza bruta, ya prueba con 1, con 2, sí, podría funcionar, pero hay otros desafíos de escalabilidad de la data. En promedio, nosotros usamos BigQuery, que es un motor, o sea, es como Google. De Google, sí. Entonces ahí entre medio de repente se generan cruces de cientos de millones de información. Entonces también teníamos que hacerlo para que fuera eficiente. Pero ese es un desarrollo, yo creo que bien propietario que hicimos para tratar de detectar que nos marca una diferencia competitiva versus otro software online, de decir, estos 2 puntos, digamos geográficamente, son o no, qué tan comparables son, como que del barrio al final, porque si yo a veces cruzo la avenida, me voy a un barrio lleno de viviendas sociales y no puedo estar comparando con eso porque voy a estar comparando peras con manzanas. Entonces esa otra capa del pipeline, que ahí no hay modelos, librería Machine Learning, sino fue algo, heurísticas como una regla compleja interna que uno hace para llegar a algo que le sirve. Entonces esa es como la parte del medio. Y al final está como el KNN, que uno ya cuando limpia todo y está todo así puro, por así decirlo, el KNN agarra los comparables, más una serie de reglas, porque claro, en la parte del KNN no hacemos un llamado a una librería. Ahí lo que hicimos fue pasarlo a código porque teníamos que intervenirlo para hacerlo más preciso. Entonces es como la esencia del KNN, que no es tan complicado, entonces eso como que lo codificamos. Pero si son un poco distintas aplicaciones de modelos de Machine Learning, desde uno más clásico, llamar librerías, en la parte del inicio va a predecir dormitorios, baños, tratamiento, pero igual ahí había que limpiar mucho la data, aquí le pasó como data como data buena. Y ahí también, hoy en día yo ya uso mucho la IA incluso para esas cosas. El otro día, por ejemplo, y yo dije ya, como esto está súper documentado, con Claude le dije, oye, necesito predecir la orientación. Aquí está la base de datos de orientación, yo me preocupo más que nada de limpiar la data, yo la conozco, yo sé cuáles son los supuestos razonables y todo, y ahí ya le paso a Claude ya que me haga el modelo. Claro, porque está documentado. Y reviso lo que hago es revisar el output que haga sentido, entonces ya, claro, yo no hago, y le pido el código, pero... Sí, ahí ojo que para la gente que pueda decir, oye, ahora entonces le voy a pedir a Claude una estimación, es porque tu Claude se está conectando a tu sistema que ya está documentado. Está ocupando eso, no es como que Claude llegó, oye, trázame esta propiedad, si son 2000 UF, le voy a creer. Claro, exacto. Si yo como que le doy una tarea específica con un contexto específico, es un tema de tiempo. Al final yo podría hacerlo, pero voy a demorar, no sé, 6 horas en hacerlo bien. Entonces con Claude me demoro, no sé, media hora. Oye, la elección de BigQuery fue como... Porque yo, por lo que tengo entendido, tú trabajaste antes en Falabella y también en Uber. Sí. Son 2 empresas que ocupan efectivamente Google por detrás en algunas de esas cosas. ¿Viene de costumbre o han ido como forzándolo en el tiempo? Mira, viene de costumbre. Yo, cuando empezó House Pricing como side project, yo me di cuenta al tiro que iba a tener una necesidad de Big Data, porque no podía esto trabajarlo en las bases de datos relacionales. Entonces, ahí en Grupo Falabella, en las áreas que yo estaba, trabajamos con el ambiente de Google Cloud. Entonces, BigQuery. Y yo lo conocía
fue un tema de velocidad. Yo dije, oye, estoy probando algo, no puedo gastar tiempo en empezar ahora en aprender algo nuevo si no sé ni siquiera esto cuánto puede crecer. Y de hecho yo recomiendo eso, usar lo que sea más rápido al principio. Ahora, si nos dieran algún perk en AWS, no nos serviría mucho porque tenemos todo en Google Cloud. Al final de ahí partió solo por la data de query, pero ya todo host pricing, toda la parte cloud vive en Google Cloud. Así que partió por un tema de velocidad, digamos. Velocidad, sí, lo que yo conocía. Sí. Oye, moviéndome un poco como a este tema, para la gente que no te conoce, síganlo en LinkedIn. Yo como que le decía a Matías que antes de partir el podcast yo lo añadí a LinkedIn y lo invité por ahí y yo pensé que lo tenía añadido hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque las publicaciones me aparecían más veces de las que normalmente me aparecen otras personas que sí sigo, porque se han hecho bien virales algunos de tus posts. Y dentro de lo que has publicado recientemente, un poco como que hay una crítica a cómo el marketing de la industria inmobiliaria se hace, por un poco como que hay un poco de especulación pareciera entre esto. No sé si nos podías explicar un poco tu opinión al respecto a este tipo de cosas. Sí, algunos ven muy críticos. Yo trato de publicar contenido, si bien un ángulo crítico, pero ojalá mostrar toda la evidencia que hay y por qué yo tengo ciertas opiniones en la industria inmobiliaria. Yo hoy en día, claro, como estoy full metido en el emprendimiento, me llegan los feeds de redes sociales, todos los brokers o corredores o todos los actores de la industria inmobiliaria que hacen marketing. Bueno, y yo también lo vivo desde un usuario. Yo cuando salí de la universidad quería invertir en un departamento y tenía poca información. Eso soy ingeniero, o sea, me imagino yo a alguien que conoce aún menos, o sea, menos analítico. Claro, el entusiasmo nomás, pero... Y yo digo, oye, yo aún tomé decisiones con poca información y como con 100% de guata. Y a veces en el marketing inmobiliario se usan cosas. Un ejemplo que se usa hoy en día como marketing es el arriendo garantizado. No sé si has escuchado eso. Tengo la idea, pero se lo voy a explicar mejor. Sí, mira, el arriendo garantizado yo creo que es una genialidad en marketing. ¿Qué es lo que hace? Hoy en día las propiedades, muy pocas se pagan con el dividendo. O sea, el arriendo, la típica inversión en una propiedad es que yo compro un departamento y lo dejo en renta, ¿ya? Entonces lo dejo en renta tradicional y el arriendo, hace 15 años, me cubría el dividendo. Entonces yo estaba generando un patrimonio prácticamente a costo cero. Gratis. Claro. Entonces, de hecho, era muy bueno. Hoy en día igual... Casi que se puede hacer eso, pero cuesta mucho más porque por la inflación, las tasas están más altas. Entonces hoy en día casi ninguna propiedad, el arriendo te va a cubrir el dividendo. Tú vas a tener que poner algo de tu bolsillo. Entonces algo que hicieron las inmobiliarias porque tenía mucho stock inmovilizado, obviamente prueban varias cosas. Y una de las cosas que creo que está siendo bien efectiva es el arriendo garantizado. Entonces yo te digo a ti como comprador, tú vas a comprar un departamento y te digo, oye, te garantizo el arriendo los primeros X años, pueden ser 2 o 5 años, lo cual uno es muy cortoplacista para decir. Entonces si yo voy y digo, oye, me quiero comprar una propiedad y me garantizan el arriendo y me cuesta 0, nadie está pensando ya, pero en 5 años el arriendo se va a ir ese beneficio, voy a tener que ir a pagar arriendo de mercado. Entonces, ¿cuánto paga el mercado en esto? Nadie va a estar revisando eso. O sea, o muy pocas personas. Yo lo hago porque soy fundador de Cost Pricing. Pero entonces, ahí ese es un ejemplo que yo... Más que criticado es, oye, ya el arriendo garantizado bacán, es como una promoción, pero siempre revisa estas promociones después de la calidad del activo. Al final, lo más importante es ver el fundamento del activo. Es como cuando digo lo de la plusvalía. En el fondo, cuando digo plusvalía no lo puedo evaluar en solamente un año, tengo que evaluarlo en más largo plazo, ¿no? Claro, y plusvalía tiene otro desafío que es cómo uno mide plusvalía, porque plusvalía es como el concepto de cómo el activo cambia su valor en el tiempo. Entonces, el mismo activo al final. Y medirlo es súper difícil porque lo ideal es, ojalá, quedarme con... No sé, quiero medir una casa que se construyó hace 30 años. Entonces, en un barrio X. Pero de ese barrio X, casas de similares características se transan una al año. Y en esa transacción hay negociaciones, hay una serie de otras variables que yo no puedo controlar con tan poca data. Es imposible. Entonces, como yo... Claro, y hay varias formas de tratar de estimar plusvalía. La más básica es, oye, agarremos la comuna o un sector y calculemos todo lo que se vendió, el UF metro cuadrado. Entonces, todo lo que se vendió, yo digo, ya esta propiedad se vendió en 5.000 UF, ¿cuánto era su tamaño? Como que se corrige por tamaño solamente. Entonces, esta propiedad se vendió en X UF metro cuadrado y ahí saca cierto estadístico, promedio, mediano, lo que sea. Y ese tiene un problema que suele mezclar peras con manzanas. Entonces,
Estación Central es un buen ejemplo. Entonces, Estación Central tuvo un boom de proyectos nuevos en los últimos 15 años. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando tú veías ahí los F metros cuadrados, estás viendo cómo se comportaba el F metro cuadrado de los proyectos nuevos, que tienden a subir año a año. Entonces, la inmobiliaria todos los años le aumentan el precio a sus proyectos porque le aumentan los costos de construcción y por otros factores. Entonces, tú estás sacando una conclusión que a ti no te interesa. Yo voy a comprar el departamento, ¿cierto? Y lo voy a vender en 10 años más. Va a ser un departamento usado, va a ser un departamento que en 10 años más va a tener 10 años de antigüedad. Entonces a mí lo que me interesaría ver es, oye, ¿cuántos se están transaccionando históricamente departamentos de 10 años de antigüedad en este sector? Lo cual, si yo trato de ir a filtrar esa data, me quedo con 3 registros. Claro, porque había muchos nuevos en ese sector. Muchos nuevos, poco usados. Entonces, ese es el desafío de la plusvalía, que de hecho nosotros hemos hecho harto trabajo ahí para tratar de estimarlo mejor, pero eso es bien desafiante porque calcular ya eso ya es difícil. Ya es el primer desafío y la industria lo subestima. Entonces ahí, claro, cuando yo me agarro de uno F metro cuadrado que es positivo, comunico, ahí está como la crítica de decir, oye, este sector tiene alta plusvalía, y ahí el broker, no sé si el broker, la inmobiliaria o el que sabe que te está vendiendo una propiedad, te dice, mira, esta es tu tabla de patrimonio acumulado en el futuro, porque la plusvalía va a ser 3% anual todos los años. Entonces te dice, oye, tú estás pagando 100 millones de pesos por el activo, no importa que el arriendo sea bajo y no importa que el arriendo no cubra el día, no te preocupes, porque este activo va a subir todos los años 3%. 3%, imagínate. Y te dicen ya, en 10 años tu propiedad va a valer en el mercado, va a valer, no sé, 3% anual compuesto. Y tú decís, oye, esta cuestión, aunque el arriendo no cubra el dividendo, sigue siendo súper positivo. Claro. No es así. Y de hecho, en general, cuando yo veo ciertos barrios, Estación Central, o sea, cuando limpiamos esto, corregimos por todas las variables, el último 5 años viene incluso a la baja. O sea, la gente compró a un valor y tuvo que vender más barato. Entonces, muchas personas perdieron plata directamente cuando uno analiza la plusvalía. Pero sí, hay varios conceptos que técnicamente son difíciles de estimar con, no sé perfecto, pero una precisión decente. Eso ya es desafiante. Entonces, la industria lo subestima. Y cuando el número le da y le respalda, es como que todo se mezcla al final. El seco de confirmación o agarrar datos de forma selectiva que te confirma lo que tú crees y ahí le vende, y hay incentivos medio perversos porque el que te vende gana la comisión en la transacción, ¿cierto? Ya sale inmobiliaria que te vendió el departamento y se olvidó, yo ya lo vendí. Claro. O el broker, que es el intermediario, que se lleva una comisión cuando te vende, y si el activo es malo, le da lo mismo. Nadie va a reclamar 10 años después, oye, me vendiste algo que ahora no vale esto, estoy perdiendo todos los meses. Sí, porque ahí tú también lo comentabas en un post, de que como que los incentivos están mal puestos, digamos, porque el broker, que hablábamos que es una buena parte de la industria, gana en la transacción. Sí. Por lo tanto, no gana si efectivamente esa cosa que tú compraste vale bien en unos años más. Claro, finalmente el broker es un puente, es un canal de la inmobiliaria. Lo que está haciendo ahora es que, bueno, ellos tienen varias opciones de comercializar su departamento, su edificio nuevo. Entonces, una opción es ellos hacer tener su fuerza de venta y ir a gastarse todos los recursos en marketing. Esa es una opción. Y la otra opción es, le dicen al broker, oye, toma broker X, te paso mi propiedad y yo te paso una comisión a ti si tú me logras vender mi departamento. Claro. Entonces, y las comisiones son elevadas, van entre el 3 al 4% del valor de la propiedad. Entonces, y la inmobiliaria lo que hace es que le pasa su edificio a 10 brokers, y el que se lo venda primero le paga la comisión. Entonces, el broker, el incentivo que tiene es cerrar la venta. Y también hay otro mensaje en el marketing que es como el multicrédito de la industria inmobiliaria. Te dicen que, si bien no estoy diciendo que todo sea malo, pero a veces se comunica con el incentivo perverso de cerrar la mayor cantidad de propiedades posible. Entonces, el multicrédito es básicamente, yo me compro 3 propiedades de una, hay ciertas técnicas para que el banco no tenga toda la información. No tenga toda la información, entonces el broker o la persona que intermedió se llevó la comisión o lo que te cobró por las 3 propiedades, y no importa si esas 3 propiedades en el futuro van a ser malas porque, no sé, van a ser 10 años y ahí capaz que ni esté vivo, no sé, o pase cualquier cosa en el futuro. Entonces, sí es un tema. La inmobiliaria necesita vender, lo hacen a través de los brokers porque es más barato al final, yo creo. O sea, pagarle la comisión al broker, seguramente ellos hicieron los cálculos, les sale más barato que invertir todo eso a plata en un marketing efectivo al final, porque no debe ser sencillo diferenciarse. Entonces, es un tema al final de vender lo más rápido posible. Sí, a toda costa. Y ahí en ese sentido también una cosa que publicaste fue esta como calculadora de la TIR, hace poco, ¿no? Sí. No sé, ¿le puedes contar a la audiencia un poco esto? Sí, esto salió
Bueno, yo como publico harto contenido en LinkedIn, ahora me está gustando más publicar, pero también por un tema de mi negocio, de que me sirve, o sea, para el negocio, la gente conoce más House Pricing. Y yo estaba con Claude hablando de un post para mensaje de crítica, de un ejemplo, claro, de la rentabilidad de una propiedad. Y mientras estaba haciendo el post, le dije, oye, pero esto podemos hacer una herramienta. Como que, ¿por qué no hacemos una herramienta gratuita y pública y probamos al final? Y ahí la vibecodeé como en 20 minutos, le hice los ajustes y la subimos rápido. Dijimos, oye, probemos. Como que nunca sabemos qué puede funcionar y qué no puede funcionar. Lo importante es probar rápido. Y la subimos el viernes pasado, hace nada. Y ahí dijimos, ya tanteemos, porque capaz que nos sirva más tráfico, más nombre y tenga un impacto en el negocio, que es como lo que nosotros buscamos. Y la calculadora lo que hace es que cuando tú compras una propiedad, el desafío es como los flujos en el tiempo. Eso es como tú no ponís como en acciones ya $100 en una acción y tú sabes en la historia cuánto renta por año. Entonces, generalmente los ETF y las acciones, lo que tú vas viendo es cuánto renta esto por año en promedio, ¿cierto? Que es como el interés compuesto anual, pero eso es como la referencia que uno tiene. Y yo me di cuenta que la industria inmobiliaria, uno se comunica a cualquier métrica y dije, oye, ¿cómo uno puede? Finalmente tú te compras un departamento con un costo oportunidad. Tu costo oportunidad es meter eso en acciones o meter eso en cualquier instrumento. Entonces yo dije, oye, y así nació el post y así nació la herramienta de tener una métrica que te permita comparar con supuestos, ojalá aterrizados y todos los costos involucrados. De, oye, la TIR, que la TIR es el mejor indicador que te dice... La tasa interna de retorno, para que tengan escuchado, que básicamente es un número porcentual que se lleva generalmente una línea comparable, años, que te dice, por ejemplo, esto 13%. ¿Eso qué quiere decir? Que más o menos si hubieras invertido esa plata en flujos de caja comparables, hubieras ganado 13% en ese año. Claro. Pero lo hacemos comparable porque hay cosas como las propiedades que se pueden ejecutar en 20 años, y hay cosas que voy a pedirle que se ejecuten el año siguiente. Entonces, para poder darle un número comparable, llega un porcentaje anualizado. Sí, y ese me di cuenta que era el mejor indicador para yo compararlo con mi costo de oportunidad. Si mi costo de oportunidad es meter esto a un no sé, pues, un depósito a plazo, o soy más propenso al riesgo. Entonces, ese era el mejor indicador porque te influjo en el tiempo. Año 0, el pie. Año 1, tu delta negativo de dividendo versus arriendo, entonces las contribuciones, y ahí le metimos, o sea, le metimos casi todo, nos llegó feedback, las herramientas ya la han usado como 2.000 personas, y me ha llegado mucho feedback positivo, entonces dije, oye, esto es útil, y por ahora es gratis, que no requiere logueo, no requiere nada. Entonces le vamos a agregar más cosas para que evaluar una inversión inmobiliaria sea lo más directo posible. Esto es nuestro objetivo, que ojalá todos los actores que se metan al mundo inmobiliario, ojalá negociar o evaluar activos, cualquier cosa que requiera data y análisis sea instantáneo. Yo no tengo por qué perder horas, que era el dolor que me pasó a mí cuando busqué mi primera propiedad, de que estaba buscando departamento y buscando cosas y era como, oye, estoy gastando, ¿cuánta HH estoy gastando mía en decidir y analizar esto? Ese era el objetivo. Si has escuchado de N8N, te tengo una muy buena noticia. Con Hostinger puedes crear un servidor autoadministrado de N8N en minutos y de manera muy fácil. N8N es una aplicación open source que te permite conectar múltiples aplicaciones para poder así automatizar procesos. Pero una dificultad que tiene, especialmente cuando pagas una suscripción para esa herramienta, es que va escalando en la medida que vas automatizando más cosas. Va escalando su complejidad y va escalando su precio. Pero si en Hostinger creas tu propia instancia de N8N, esto se controla, pues pagas un precio fijo para poder ejecutar una buena cantidad de ejecuciones. Además, otra ventaja de tener N8N en tu propio servidor es que los datos quedan en tu propia infraestructura, por lo tanto tienes más privacidad. Si ya quieres comenzar con tu propio servidor, escanea el código que está ahora en pantalla o anda al link de la descripción y podrás encontrar un descuento para poder ya comenzar con tu propio servidor de N8N en Hostinger. Hay una cosa que ha estado como bien controversial este último tiempo y que me lleva a pensar un poco como en los datos que tú tenías. Hace poco una influencer bien conocida, y tú también hiciste una publicación acá de Chile, se compró una propiedad muy cara y fue noticia, Naya Fácil, que se llama, no sé, probablemente la gente afuera no la conoce, pero básicamente ella se compró una propiedad que vale más de casi $2 millones, creo, sí, en uno de los barrios más populares del sector oriente de Santiago. En ese sentido,
¿cómo se estiman propiedades así? Porque no se venden tantas propiedades de ese estilo. O sea, quizás mi ignorancia, quizás el barrio, las propiedades de $2 millones se venden como pan caliente. Pero me llamó mucho la atención porque además también tuvo ella propias dificultades para poder financiarlo, dado que era un poco como rara su situación. Entonces, ¿cómo se estima el precio justo con cosas como esa, donde tenemos tan pocos datos de este tipo de propiedades? Sí, eso es bien interesante porque también pasa con los terrenos, claro, o en locales comerciales, es un activo donde el volumen de data disponible baja mucho. Ahí por detrás, yo diría que la filosofía es muy similar, tratar de buscar comparables, pero ahí lo que tenemos que hacer son más extrapolaciones. Por ejemplo, este es un departamento muy grande, entonces... Ya, si yo trato de filtrar departamentos grandes del sector, me voy a quedar con 2 puntos los últimos 5 años, dependiendo del sector y, claro, entonces, ahí lo que nosotros hacemos es que tratamos de estimar con alta precisión algo que se parece, o sea, un departamento a lo mejor no igual de grande, pero de similares características del sector, y ahí extrapolamos con las propiedades. Lo que pasa en general es que cuando la propiedad es más grande, el valor por metro cuadrado no es lineal, como que baja. Entonces, si yo calculo el valor por metro cuadrado de un departamento súper chico, me va a dar más alto que un departamento de 10 veces más grande en tamaño. Entonces, como que baja así. Entonces, también desarrollamos ciertas funciones que nos permiten extrapolar algunos atributos. Es como cuando uno compra algo así como un bebestible que para consumo personal, el precio por mililitro es más bajo que cuando lo compro en el formato familiar. Sí, es una una lógica... departamento. Sí, es una lógica muy... De hecho, sí, es una lógica muy parecida. Entonces, con activos que hay menos data, lo que tratamos de hacer es estimar con mediana alta precisión, a lo mejor con algo un poquito más pequeño o algo donde tenemos más data, y extrapolar. La variable del tamaño es algo que sí podemos extrapolar, pero por ejemplo el barrio es algo que no podemos extrapolar, porque imaginemos que hay un barrio muy exclusivo. Un barrio exclusivo nuevo que había en puros terrenos y ahora se vende en casa. Entonces yo no tengo data. Ahí es donde, claro, no tenemos que esperar algo de tiempo de que haya algo de data, pero con los tamaños sí podemos extrapolar, con los años de construcción también podemos hacer ciertas extrapolaciones, excepto con el barrio, porque cada barrio tiene comportamiento, pero eso pasa 1 de 1000 veces. Sí, y de hecho ese 1 de 1000 veces también te quería preguntar, porque de repente me imagino que encuentran algunos, no sé, me imagino que con el feedback que te dan los usuarios encuentran algún caso que tú dices, oye, en realidad parece que no lo hicimos tan bien aquí. ¿Cómo ajustas el proceso? ¿Hay algún proceso interno que tengan ustedes de cómo tratar de evaluar el algoritmo? Y si es así, ¿cómo en el fondo van alimentando los casos para que empiece a hacerlo mejor? Si nosotros lo que hacemos es que la postventa, le llamamos, que es cuando ya yo te vendí un informe o yo ya entregué mi producto, la postventa el usuario tuvo un problema con el producto. Entonces nosotros siempre impulsamos que los usuarios nos manden un mail, un correo. Nuestro informe de abajo dice dudas a contacto@housepricing. Entonces ahí yo diría que de las iteraciones que hemos hecho al pipeline de datos, al algoritmo, a todo lo que pasa tras bambalinas, no sé, un 50-70% de las decisiones que hemos tomado ha sido feedback que nos han dado los mismos usuarios. Porque muchas veces el usuario, cuando saca un informe, tiene una idea. Dice, oye, yo sé que esta propiedad por acá, o yo sé que en la sección de, no sé, de los comparables, yo sé que se vendió esta propiedad y no aparece acá. Entonces el usuario muchas veces tiene cierto insight, cierto, que son como las anécdotas que se llama. Que uno... Y yo siempre, esto como el tip que da, creo que los de Y Combinator, de do things that don't scale, eso nos da, o sea, no solo me permite darle una mejor experiencia al usuario que no escala, pero me permite hacer algo que sí va a escalar, que es mejorar y corregir eso. Lo que hacemos nosotros es que agarramos el caso, el usuario dice, oye, este informe está raro, revisamos el informe, y yo lo que hago es que reviso por detrás la data y reviso, me hago cierta hipótesis, pudo haber fallado por esto, puede haber sido por 20 razones distintas, y tengo que indagar harto en la data para ver qué pudo haber hecho mejor en el pipeline completo de datos para que esto no pase. Minimizarlo. Entonces ahí lo que hacemos con los casos reales es que lo revisamos, hacemos hipótesis de qué puede estar pasando. Cuando encontramos la causa o el problema problema y mejora, es lo mismo al final. Llegó y aquí hay una regla que tenemos que ajustar, porque si bien va a corregir este caso, yo creo que obviamente es mejor porque va a corregir otros casos similares. No va a afectar el lado contrario, que a veces uno arregla algo pero empeora otras cosas. Entonces obviamente hay que ser riguroso en no arreglar por arreglar este caso, porque podía hacer peor todo el resto de la experiencia. Entonces en ese sentido hay que ser bien riguroso. Pero yo creo que el último año, no sé, serán cada vez son menos casos, porque cada vez mejoramos más
mejoramos más todo. Entonces la idea es que de lo que entregamos, nosotros tenemos una métrica de qué porcentaje de postventa nos llega. Como todo es automático, puede fallar cualquier cosa y es menor al 0,3%, o sea, es muy bajo. El año pasado era como 0,8%, entonces hemos ido bajando la cantidad de casos que nos llegan. Eso es súper bueno, pero yo sí trato de revisar manualmente. No son muchos los que nos llegan a los WhatsApp y todo eso, porque a veces nos dicen cosas que es un insight que o del algoritmo o que yo estoy haciendo mal en el sitio web. Cuando un usuario reclama, generalmente no hay que subestimar que uno tiene que mejorar algo. Y de hecho a veces me dicen, no, ¿y te puedo dar feedback? Y yo, por favor, dame feedback, porque es algo que le está pasando a alguien que no me lo dijo. Claro. Entonces necesito saberlo para mejorarlo. ¿Sí? ¿Hay alguna manera también de que le retribuyan esto al algoritmo o van ajustando siempre los inputs, digamos? Sí, lo que depende. A veces ajustamos, como hay partes que tienen reglas, donde colocamos reglas de negocio de seguridad o confianza. Entonces, ese es un ejemplo. Si me voy aquí, a lo mejor hay que ser más estricto en esta regla porque cayó en una parte donde nosotros pensábamos que era lo mejor. No, aquí hay que ser más estricto, o a veces hay que ajustar los pesos de las fuentes. Por ejemplo, cuando valorizamos propiedades, tenemos la fuente de lo que está en la oferta, en los portales, y la fuente oficial, que yo llamo que es lo que pasó en el conservador de bienes raíces. Entonces, nosotros lo que hacemos es que tratamos de, ojalá, usar la fuente oficial, pero a veces pasa, por ejemplo, los terrenos. Los terrenos se venden muy poco al año, hay muy poca data, pero mucha más gente publica en los portales. Nosotros también guardamos data que se despublicó. Nosotros lo que hacemos, como bien analista de datos, mi experiencia decía, tengo que tener la mayor cantidad de datos posible. Yo todo lo que scrapeaba lo guardamos. Guardamos todo, desde las imágenes, las descripciones, y tenemos varios años de historia. O sea, desde que yo partí esto como primer día, así como side project, yo guardaba la data histórica, así sagradamente. Entonces, ese es un ejemplo donde tenemos que decir, oye, mira, acá le estamos dando estamos siendo muy estrictos en la confianza, no sé, éramos más flexibles en que la data oficial fuera baja, porque yo confiaba que si tenía más puntos acá en la data oferta, entonces ahí íbamos ajustando, corrigiendo algunos parámetros, claro, de cuánto peso le damos a una u otra, o ser bien más estricto, ¿no? En los umbrales de confianza, en algunas partes del proceso. Entonces eso lo vamos en general yendo con casos reales, como que, porque si no, no se te ocurre, o sea, uno nunca sabe lo que no sabe al final, entonces... Además que el usuario ocupa el producto de una manera que a uno no se le puede ocurrir muchas veces. Claro, cuando nosotros hacemos mejora, validamos con casos que nos conocemos, propiedades nuestras, del vecino, pero yo también lo que hago es que reviso las últimas propiedades y me aseguro que el algoritmo esté dando cosas similares. Entonces sí tenemos una capa de QA que no podemos hacerla más extensa por un tema de recursos, pero sí cuando hacemos mejora o cambios, nos aseguramos de que al menos en una muestra, no sé, de 10 casos, 20 casos, eso es lo que realizamos manualmente, que esto haga sentido, que no se descuadre nada. Y también vemos, claro, cuando hacemos actualizaciones, qué daba ahora versus después, vemos que no se desvíe nada tan drástico, porque nunca, hoy en día, como ya está bien maduro el proceso, los ajustes nunca deberían afectar. A lo mejor hace 2 años atrás sí, porque estaba más inmaduro, entonces sí, ajustes podrían cambiar la tasación de forma relevante, pero hoy en día no, porque son cosas más focalizadas, porque ya el algoritmo y el proceso completo está bien maduro. Entonces hacemos revisiones de data, así como a nivel global, esto no cambió tanto, pero también vemos casos, ojalá aleatorios, de reales, de que todo el informe se vea bien. Oye, ¿y qué se viene para house pricing? Porque hablamos en su momento de las como cosas que de repente podrían llegar a ser, pero ¿tienen en el roadmap algo que se pueda decir, digamos? Nosotros somos una empresa 100% bootstrapeadas con recursos propios. Entonces hemos crecido en ese sentido, pero hace poco quedamos en Startup Chile. Sí, qué bueno. Nos comunicaron la semana pasada, entonces ahora vamos a tener que acelerar un poco más y ver cómo nos ponemos un poco más agresivos en el crecimiento. Y una de las hay varias ideas en el pipeline, no siempre tiene que igual ser bien como una dosis de realismo, pero también de creer que algo va a funcionar, pero algo que queremos ojalá meternos uno es que house pricing sirva para el mundo más enterprise de la banca, de la inmobiliaria. O sea, hoy en día house pricing está creciendo y probablemente va a seguir creciendo lo que es como el consumidor final, el corredor, pero sí creemos que hay una oportunidad de que house pricing sea un actor relevante para el banco, por ejemplo. O sea, yo sí creo que nuestra tecnología en la gran mayoría de los casos es más precisa que un humano y puede ser como el segundo check. Hoy en día los bancos para ciertos activos más grandes lo que hacen es que le pagan a 2 empresas tasadoras 2 tasaciones. No sé si es una especie de promedio, no sé cómo lo hacen, pero sí usan la segunda opinión, pero es manual. Entonces
como yo creo que mi opinión es más precisa en casi todos los casos y es mucho más barata en costo, o sea, en costo y es más escalable. O sea, la banca podría hacer uno de los casos de uso que estamos viendo ahora es valorización masiva de la cartera. O sea, que el banco pueda tener un pulso escalable de su cartera inmobiliaria. Y por diversas razones, no porque quieran hacerlo, porque sí. Uno, la tasación que sacó para la propiedad es antigua, entonces la cartera inmobiliaria, la antigüedad promedio serán 10 años, entonces para esta propiedad el banco le prestó plata y la tasación ya tiene 10 años. Como yo sé que el mercado sigue igual, como yo sé que esta tasación era confiable, entonces House Pricing puede dar ese chequeo de forma automática, ese es un ejemplo. También para las inmobiliarias, como te comentaba, ver configuraciones, o sea, tomar mejores decisiones, y decisiones que son caras al final, porque si como inmobiliaria me equivoco en comprar el terreno y ya empezar a construir, ya no hay vuelta atrás. O sea, si me equivoqué en eso y estoy construyendo una zona con sobreoferta, son millones de dólares lo que se mueve. Entonces, el desafío ahora es penetrar en esa industria, pero siempre manteniendo el foco en lo que ya funciona. O sea, como somos startup y según yo estamos en etapa temprana, yo sí creo que podemos posicionarnos como el líder en valorizaciones online y además o insights de datos de valorización online. Entonces, sí creo que tenemos la oportunidad de, ojalá que un año, ser el líder de esta industria, porque nos están saliendo competidores que no es difícil competir porque son spin-off de empresas tasadoras. Entonces, para ellos es más fácil por el branding penetrar en estos segmentos que todo el mundo conoce, pero yo creo que tenemos un mejor producto y la idea es diferenciarnos ahora en marketing. O sea, vamos a colocar más recursos en yo sí creo que el marketing es una herramienta hoy en día muy poderosa y también es más fácil si uno es creativo en cómo uno comunica el relato. Uno puede llegar a más audiencia y la audiencia puede confiar más en ti. Entonces, si tienes buen producto y tenías un relato que la audiencia cree en ti, esa puede ser una combinación muy poderosa para crecer en todos lados. Entonces, yo diría que, para resumir, ojalá crecer en el segmento grande Enterprise, que da más confianza, pero sí lo que ya funciona, que eso ojalá se multiplique por 2, por 3. No tenemos un número, pero que siga la curva que está teniendo. ¿Sientes que todos hablan de inteligencia artificial, pero tu empresa aún no la aprovecha? En Evo Academy te ayudamos a llevar la IA a resultados reales con nuestros cursos para empresas. Estos cursos son actualizados, personalizables y aplicados a tu trabajo. Por ejemplo, nuestro curso de inteligencia artificial para los negocios es ideal para equipos que están explorando el potencial de esta tecnología, mientras que nuestros cursos de Claude, Gemini, ChatGPT y Copilot están pensados para quienes quieren aprovechar al máximo estas herramientas. Revisa nuestro catálogo completo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que encontrarás en la descripción de este video. ¿Hay algo que no te haya preguntado y que quieras compartir con la audiencia? Quizás alguna reflexión de tu camino de startup o alguna cosa que venga para House Pricing. Yo creo que puede ser una reflexión mía personal para el emprendedor. Al final, yo no me siento una persona que viene del emprendimiento. No me siento alguien que soy como... Yo siempre digo que soy como un emprendedor semi-novato, newbie, no sé cómo decirlo, pero... Y mi mensaje más para el que está trabajando. Yo tengo 36 años, entonces mi riesgo para emprender era distinto que si tuviera 22, 23. Y en ese tiempo yo nunca decidí emprender porque no estaba en mi cabeza, no era una opción, yo no estaba. Yo era el mundo, o sea, corporativo, crecer, y yo creo que hoy en día sí se puede emprender. Hoy día partir es mucho más fácil. Y hay un concepto que me gusta harto, que es el riesgo calculado. Que es un concepto que me gusta mucho porque creo que hoy en día las personas, cuando van a tomar una decisión relevante o renunciar, el concepto de riesgo calculado a mí me ayudó mucho a tomar esa decisión, porque yo decía, ya tenía cierto ahorro y House Pricing era un proyecto por el lado. Hoy en día yo creo que sí se puede partir un proyecto por el lado. O sea, hay el sacrificio. En paralelo a tu trabajo, de 9 a 5, de 9 a 6. Exacto, yo creo que esa es la mejor forma para el que no le gusta tanto el riesgo y tiene miedo de que le pase algo, de partir algo, y cuando eso tiene cierta atracción, ahí uno baja el riesgo y puede renunciar con evidencia. ¿El trigger para ti? Como en el fondo, ¿cuándo fue como, esto vale la pena que ya no deje de ser usar el proyecto? Mira, no fue un número, fue como señales. Una, nosotros hicimos algunos cambios más o menos grandes en House Pricing que nos permitieron crecer un poco más. Entonces ya dije, oye, esta cuestión tampoco era tanto, pero dije, ya, aquí como que hay señales de que esto puede crecer. Eso es lo primero. Entonces yo hice lo siguiente, somos pocos del equipo, y si yo me dedico full time, que soy el cofundador principal, mi lógica era, ¿cómo esto va a empezar así si yo encima le voy a estar dedicando todo mi cuerpo y alma a esto? Entonces como que no hacía mucho sentido que pasara eso. Entonces esa primera evidencia. Segunda evidencia era que yo sentía que estaban saliendo más competidores, que mi competidor directo estaba comunicando más, y ahí me da una lata. Yo decía, pucha, qué lata que esto muera
cuando yo sentía que teníamos un mejor producto. Entonces dije, pucha, y si no lo hago ahora, lo que probablemente pase es que House Pricing a lo mejor va a seguir creciendo lento, pero va a ser como esta curva, a lo mejor que voy a crecer y va como es lento, le estamos dedicando recursos a media. Inevitablemente los competidores te alcanzan. Claro. Entonces tú vas a empezar a hacer esto. Eso yo dije, ya. Entonces si no renuncio ahora, ya puede que esto me dé un ingreso por el lado durante un tiempo, pero después esto va a ir para abajo. Y vuelve a converger. Y ahí dije ya, ahora el punto donde renunciar menos riesgoso. O sea, al principio obviamente no me pagaba tanto sueldo, era lo que podía y era poco. Pero después de un año ya me estoy pagando un sueldo muy similar al que yo tenía empleado. O sea, esa variable económica ya se fue, digamos, ya no es que ya no trabajamos pensando en que... Estás sacrificando el día a día de tu familia o de los cercanos. Exacto, entonces eso fue como... O sea, son varias señales, nunca haber un número, nunca haber un Excel para renunciar. Uno tiene que ver señales que a uno le hagan sentido racionalmente, así como... Y el resto, tú dijiste que has hablado de un equipo, pero ¿hay otros founders contigo? Sí, el equipo cofundador somos 3. Está Rodrigo, que es el CTO, digamos, él ve toda la parte tecnológica, y Felipe, que él ve más la parte operacional y también ciertas cosas como de los triggers, de email marketing, todo lo vemos con queries, con código. Los 3 somos bien técnicos y nos conocimos en Grupo Falabella. Ahí, entonces, si eso es el equipo cofundador, y ahora más perfiles se han ido sumando para ayudar a potenciar áreas como el marketing, claro. Principalmente marketing, y probablemente sumemos otro perfil de ingeniero ahora con el Fondo Startup Chile, pero sí, ese es el equipo central. Perfecto. Sí. Oye, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Yo creo que es una interesantísima manera de poder también darle realismo a un emprendimiento basado en un producto de inteligencia artificial. Creo que por diferentes perspectivas, aparte obviamente la parte técnica, que mucha gente le causa curiosidad, pero también la parte como humana y de poder como ir tomando decisiones, como decía ahora, incluso de cómo transformar la carrera en la medida que va pasando el tiempo. Así que muchas gracias por lo que nos comentaste hoy día. También decirle a la gente que está en casa que recuerden darnos like, suscribirse y 5 estrellitas en Spotify si es que les gustó este capítulo, porque eso nos permite precisamente decirle al algoritmo de inteligencia artificial de que este podcast hay que seguir empujándolo a otras audiencias. Muchas gracias por unirse en este capítulo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.